Estamos nuevamente con la línea de la enseñanza que tenemos en cuanto a las clases de fe. Son 7 clases de fe que estamos observando y que estamos viendo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y que hemos venido haciendo un recorrido bien interesante en cuanto a las 7 clases de fe. Por el momento ya hemos llegado hasta la 5ª clase de fe. Y ha sido muy especial poderlas ir desarrollando una por una. Donde hemos visto que la primera fe es la fe incrédula, que es creerle a todo menos a la palabra de Dios. Hemos visto la poca fe, que es la que comienza con un poquito de credibilidad a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, pero que pues las situaciones a veces uno se ocupa, uno se azara, se preocupa, se coloca prioridades en otras cosas, entonces ya esa poca fe se va mermando. Y luego la fe fluctuante, bueno, sube, crece, baja, sube, dependiendo de las circunstancias, pues uno empieza como a dudar. Pero cuando ya vamos pasando a la 4ª clase de fe, pues ya vamos a tener una seguridad de la salvación, una seguridad de que somos salvos por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, porque tanto la gracia de Dios y la fe están unidas, y eso nos hace a nosotros gozarnos y alegrarnos en el Señor, porque pues tenemos ese regalo de parte de Dios. Gracia significa don o regalo inmerecido, y eso viene de parte de Dios, y esto nos da a nosotros la libertad de poder disfrutar la vida, de poder caminar en esa fe salvífica que se le llama. Esa sería la 4ª clase de fe. La 5ª clase de fe, que fue la anterior que vimos, es la fe sencilla, que es como la del granito de mostaza, que comienza a germinar de acuerdo a cómo vayamos nosotros dedicándole tiempo al estudio de las Escrituras, de acuerdo a cómo nosotros vayamos interesándonos más por querer aprender, porque la misma fe nos va dando fortaleza, nos va ayudando a crecer, nos va ayudando a avanzar, no nos quedamos estancados. Por eso el texto bíblico que citábamos muchas veces es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces eso es lo que va haciendo que nosotros vayamos creciendo. Y esa 5ª clase de fe, que es la fe sencilla, es la que nos va llevando a nosotros a avanzar y a crecer. Luego viene una 6ª clase de fe, que es una fe súper poderosa, es una fe grande, es mucha fe, mejor dicho, y hasta el mismo Jesús dice: no he visto tanta fe en Israel como en esta persona, que hoy lo vamos a estudiar. Y esta 6ª clase de fe, que es con el tema que vamos a comenzar hoy, nos va a llevar a nosotros a comprender hoy cositas que espero que en el nombre de Cristo Jesús, que esa es mi oración por ustedes, que les abra el entendimiento, como poco a poco lo ha ido haciendo conmigo. Después de que veamos esta 6ª clase de fe, vamos a pasar a la 7ª clase de fe, que esa la vamos a ver en la otra reunión que vayamos a tener, que es ya la fe de Cristo o la fe perfecta, que esa es la que no nos podemos perder. Esa ya es la verdadera clase de fe. Esa es la única clase de fe que habla las Escrituras, porque dice que hay un solo bautismo y una sola fe, un solo Dios y una sola fe. Eso lo vamos a estudiar pues más adelante en la 7ª clase de fe, que es donde vamos a hacer como un estudio bien profundo acerca de esa 7ª clase de fe, porque esa es la fe que encierra todas las demás fes o todas las anteriores fe que venimos estudiando, y que es la mejor, y es el nivel que necesitamos llegar. Cada uno de ustedes y yo vamos en un nivel, vamos creciendo, pero pues vamos avanzando, y esperamos que todo esto nos vaya ayudando a nosotros a tener más confianza en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, en la anterior clase de fe, que es la fe sencilla, comprendimos que si tan solo tuviéramos la fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Eso lo vimos. Ahora pensemos en un momento cómo sería entonces si tuviéramos una fe mucho más grande, que sería pasar a este nivel de fe que vamos a estudiar hoy. La 6ª clase de fe, la fe grande, o la mucha fe, o tanta fe.
Entonces, si con un granito de mostaza podemos mover una montaña, ahora imagínense teniendo mucho más fe. Nosotros podemos decir, como decían los apóstoles o los discípulos, le decían a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Así estamos nosotros, así estoy yo, no sé usted. Señor, auméntame la fe. Quiero tener esa fe grande y poderosa. Porque en esta enseñanza del día de hoy vamos a comprender en qué consiste tener una fe grande. Vamos a ver cuáles son los requisitos para alcanzar tener la fe que no solo mueva montañas. Mire lo que les voy a decir. No solamente es para mover montañas, sino que también para sanar enfermos. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Poder orar uno por un enfermo y enfermo salir, mejor dicho, sano. Poder también liberar endemoniados. ¡Qué poderoso! Yo siento ya el fuego, el poder en este momento. Liberar endemoniados, imagínense eso, decirle al demonio en la cara y decirle: salga de ese cuerpo, y de una salga, sin hacer show, ¿no? Sin hacer show, pero que salga. Esa es la fe grande, esa es la mucha fe, esa es la fe grandísima. ¿Y qué tal si esa fe nos alcanzara, esa fe tan grande, teniendo esa fe tan grande, levantemos paralíticos, gente que no puede caminar y que es en silla de ruedas y que se pueda parar y caminar? Nosotros decir: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y la persona se levanta, y qué maravilla, poderoso. O hacer milagros sorprendentes, tales como el nivel poderoso de resucitar muertos. Se pueden resucitar muertos. Si Jesucristo lo hacía, nosotros también lo podemos hacer. Pero hay que tener una fe grande. Pero vamos a ver en el estudio a dónde nos va llevando. Primero que todo, esta clase de fe o este nivel de fe pues viene del griego tosautos, que al traducirse a nuestro lenguaje significa seguridad, firmeza y solidez. ¿Qué significa? Seguridad, firmeza, solidez. Pero con una diferencia que se resalta en algo. Porque venimos hablando de todas las otras clases de fe, y las otras clases de fe también hablan de seguridad, de firmeza, de solidez, ¿cierto? De estar en un soporte, en un fundamento fuerte. Pero esta clase de fe, para llegar a esa clase de fe, esa super fe, podríamos decirlo, esa fe grandísima de hasta de levantar muertos, sanar enfermos, hacer milagros, para llegar a esa clase de fe que estamos hablando, tiene algún detalle bien tremendo y bien delicado, y es que resalta el crecimiento espiritual y resalta la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque se ha ido desarrollando por creerle a Dios. Esa fe grande se va desarrollando por creerle a Dios, por creerle al Señor Jesucristo y por creerle a su palabra y por creerle a sus promesas, pero ya cumplidas en nosotros. Mire el nivel tan poderoso en el cual estamos entrando. Y esto lo va llevando a uno a descubrir cosas que uno dice: verdaderamente me falta, a mí personalmente me falta mucho, no sé a usted, pero a mí me falta mucho. Por eso vamos a estudiar Mateo 8, 5 al 10, yo les voy a leer acá, Mateo 8, 5 al 10, Mateo capítulo 8, lo vamos a leer. Y vamos a observar con detalle este pasaje bíblico para comprender en qué consiste la fe grande. ¿Sí? Vamos a mirar este pasaje bíblico y vamos a observar, porque somos observadores de las Sagradas Escrituras. Usted y yo tenemos que aprender a observar lo que el texto dice. ¿Sí? No lo que, es que me dijeron. No, es que supuestamente, no. Es que a mí me parece, no. ¿Qué dice el texto? Para saber qué dice el texto hay que observarlo, y por eso es la dinámica que nosotros manejamos aquí. Entonces vamos a observar con detalle este pasaje bíblico para comprender en qué consiste esa fe grande que les estoy hablando, de levantar muertos, de sanar paralíticos, de sanar enfermos, de hacer milagros. ¡Qué poderoso! ¡Maravilloso! Siento el fuego en este momento ahora.
Tener esa fe grande o la mucha fe o la tanta fe, como lo menciona inclusive en el mismo Mateo 8:10, que ya lo vamos a leer, vamos a descubrir los requisitos. Aquí en este texto vamos a descubrir los requisitos para alcanzar a tener la fe, que no solo mueva montañas, sino que también sane enfermos, libere endemoniados, levante paralíticos, haga milagros sorprendentes tales como el de resucitar a los muertos que ya mencioné. Pero hay un detalle que quiero que recordemos antes de leer el texto bíblico, y es que hacer milagros y sanar enfermos es un don espiritual, como también lo es la fe. La fe es un don, o sea que es un regalo de Dios, es un don espiritual, y que en algunos de nosotros hay que activarlo, y Él se va activando, esos dones se van activando en la medida que nosotros vayamos creciendo y que vayamos madurando. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, que hacer milagros y sanar enfermos es un don espiritual. ¿Sí? Es un don espiritual. Entonces vamos a leer el pasaje bíblico y yo voy a ir haciendo unas preguntas para que podamos ir desarrollando este tema y descubrir estos requisitos que les estoy mencionando, requisitos para poder llegar a tener esa fe tan poderosa. Mateo capítulo 8 versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole. Y esta parte de rogar, nos vamos a dar cuenta en un detalle bien importante, que yo creo que a más de uno nos va a dejar despelucados. Nos va a dejar despelucados. ¿Qué se los digo? Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Versículo 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Jesús le dijo: yo voy a ir, listo, yo voy, vamos. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Si han escuchado esa frase, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es lo que dice aquí. Bajo mi techo solamente di la palabra a mí y mi criado sanará. Uy, ¿sí ve el nivel tan poderoso? Porque también, versículo 9, porque también yo voy, dice el centurión, está hablando, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, mire la reacción de Jesús, se maravilló. ¡Wow! Me imagino esa expresión del Señor, el rostro de Él. El Señor venía así ya, desde dar un sermón en el capítulo 5, 6 y 7, dar un sermón. Usted no se cansan a imaginar lo que es de agotador, uno hablar y hablar y hablar y hablar. Eso es un agotamiento ni el tremendo. 2 horas o 3 horas hablando es como si estuviéramos trabajando 8 a 10 horas en todo el día. Es agotador. Jesús bien cansado y bien agotado, porque físicamente él se cansaba. Era 100% humano. Pero al oír Jesús lo que dice este centurión, ahí mismo dice: ¡wow! Yo me imagino, Jesús se le quitó el cansancio en un momento. Y yo: ¿qué? ¿Cómo? ¡Ah! Uy, se maravilló. Es que cuando dice las escrituras se maravilló, para que Jesús se maraville, uy, eso tiene que ser que vio algo bien tremendo, bien poderoso, es que decir se maravilló. ¡Ah! Se le fue el cansancio, quién sabe, se le fue, ¿para dónde se le fue? Y dijo a los que le seguían. Aquí el Señor ya empieza a decirle: vea, de cierto os digo que ni aún, ojo lo que les va a decir, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ay, poderoso. El Señor le jala las orejas a los discípulos y a la gente que lo estaba siguiendo, a los que le seguían. Básicamente, parafraseémoslo, le está diciendo: miren,
Ustedes todos los días conmigo aquí, se levantan en la mañana a las 3, 4, 5 de la mañana a orar, a hacer ayunos, se levantan a hacer vigilias, se trasnochan toda la noche. Y miren, este hombre llamado centurión, un soldado, es en el que he encontrado más fe que en ustedes que mantienen orando y ayunando y rogando y orando y echando fuera y aquí y allá y echando humo por el pelo. Pero este hombre llamado el centurión, ay Dios mío, se maravilló el Señor. Ustedes no, cojan oficio, le está diciendo el Señor, cojan oficio, deben de estar haciendo tanto show. Y que a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y que devocionar, que orar, y no les veo fe por ninguna parte, le está diciendo el Señor. El Señor les está diciendo así. Léanlo conmigo, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. A los que le seguían. Él no le está diciendo a los huérfanos, ni a las viudas, ni a los necesitados, no, le está diciendo a los que ya le seguían, ya lo conocían. Y les dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena con el Señor Jesucristo! Él les dice, ni siquiera en la iglesia he hallado tanta fe. Y este que apenas se convirtió, y este que apenas medio escuchó de mí, este que apenas vino hoy a la oración, y este que apenas medio vino a ver, a chismosear aquí qué es lo que hablan en esta iglesia, y este tiene más fe que ustedes, partida de incrédulos que todavía siguen en lo mismo y en las mismas. Años en el evangelio. Está hablando de 8, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y no han cambiado nada. Entonces está diciendo el Señor, yo no sé, yo lo está diciendo el Señor Jesucristo allí, lo está diciendo a los que le seguían. Miremos entonces, ayúdenme a descubrir estos requisitos, unos requisitos sencillitos, requisitos para alcanzar esa gran fe. Y mire que no se necesitó, el centurión no se necesitó, ni siquiera ni el discipulado 1, ni el discipulado 2, ni el liderazgo 1, ni el liderazgo 2. El centurión simplemente en algún momento ha escuchado de la palabra de Cristo para creer que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, el que anda con las chanclas empolvadas por las calles de Jerusalén y de Israel, ese hombre tiene algo poderoso y yo le creo. Eso es lo que ese centurión pensaba en ese momento. Y mire, eso y ya es uno de los requisitos que podemos decir allí. ¿Sí ve? No necesitamos pasar años en el evangelio metidos en 4 paredes en una iglesia para creerle. Porque la fe no se vive dentro de un templo, la fe la vivimos cada uno de nosotros día tras día, demostrando que verdaderamente Cristo vive en nosotros. No necesitamos ir a lamber ladrillos, discúlpenme la expresión si se oye muy tosca y muy parca y muy maleducada, pero no necesitamos lamberle ladrillos a un templo cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ayúdenme entonces a descubrir estos requisitos. ¿Quién era el centurión? Vamos respondiendo. El centurión era un soldado romano. ¿Cuál era su nacionalidad? ¿De dónde era? Bueno, ya lo dije, romano. ¿Eso qué quiere decir? Que este hombre, llamado el centurión, que vino a Jesús, que, ojo, Jesús no lo fue a buscar, él fue el que lo vino a buscar. ¿A quién? A Jesús. Este hombre, llamado el centurión romano, no era judío, no era del pueblo de Israel, era un pinche gentil, que los mismos judíos despreciaban a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, no venían de la línea ni de la raza judía, eso eran los gentiles. Si usted es judío o es judía es porque usted nació en Israel, sus abuelos, sus antepasados son judíos. Pero si usted no tiene línea judía, ni su abuelo, ni su papá, ni su tatarabuelo, ni su bisabuelo es judío, usted no tiene sangre judía. Por lo tanto, usted no es judío. Que usted sea jodida o jodido es diferente. Es diferente.
pero nosotros no somos judíos, nada tenemos que ver con ese pueblo, nada tenemos que ver con ese pueblo. Somos 100% donde nacimos, colombianos, yo soy colombiano. Allá en Chile, 100% chileno. Allá en Villa María, 100% de Villa María. Bueno, depende de donde hayan nacido. Entonces, su nacionalidad, ¿dónde era? Romana. No era judío. En Hechos 10:34, voy a leerlos aquí. Hechos 10:34. Quiero ponerlos a leer, pero ahorita vamos a leer los textos. Esperen, es que ahorita los pongo a leer. Lo que quiero que no se me desconcentren ustedes ahí. Porque esto es una línea muy poderosa para que tengamos en cuenta, porque ustedes hoy, ay Dios mío, hoy tiran la toalla o seguimos conectándonos para aprender. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, mire, apenas, esto es de comprender, esto es de entender, esto no es de que, ay sí, me parece, no, comprender. Si usted está aquí es porque quiere comprender. Dijo Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2:11. Ahí adelantico, Romanos 2:11. Si quiere, sígame allí con la Biblia suya. 2:11. Vuelve y dice ya el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Soldado romano no es judío, es un empleado del gobierno de Roma, del imperio romano, nada tiene que ver con Jesús, pero Jesús lo atendió. ¿Lo atendió o no lo atendió? Claro que lo atendió, claro que lo escuchó. De hecho, se maravilló Jesús, dijo: ¡ah! Uy, este man, ¿qué? Este man, ¿de dónde salió? Se maravilló Jesús. Me gusta esa frase, se maravilló Jesús. Ojalá pudiera yo de alguna u otra manera maravillar a Jesús. No sé usted. Entonces, aquí este hombre muestra claramente cómo Dios no hace acepción de personas, mis amados hermanos, compañeros, amigos, amigas, ministros, ministras. Dios no hace acepción de personas, ya lo leímos. Hechos 10:34, Romanos 2:11. Segunda pregunta. ¿Jesús fue al centurión o el centurión fue a Jesús? Obvio la respuesta. El centurión fue a Jesús. Él fue a Jesús. Él no fue ni a Pedro, ni fue a Mateo, ni fue a Marcos, ni fue a Judas. Bueno, si va a Judas lo tumba porque le quita la plata. ni fue a María. Fue directamente ¿a quién? A Jesús. Y Jesús no fue al centurión, fue el centurión, fue a Jesús. Tercera pregunta: ¿cuál es la actitud del centurión? Leámoslo en el texto de 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Bueno, ahí vimos que ya llegó, que vino, diciendo, rogándole. Ese rogándole, para que un centurión romano ruegue, tiene que ser que este hombre es un hombre especial. Es porque escuchó el sermón, me imagino. Yo me imagino allí en esa parte, porque estamos viendo el contexto, probablemente el centurión escuchó el sermón del monte. Y el sermón del monte hay una parte donde el Señor Jesús, en el sermón del monte, acuérdese que Él habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas en el capítulo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Wow! Tuvo que haber escuchado él eso. Y también escuchó bienaventurados, capítulo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Uy, es que el centurión sabe mucho. Uy, él escuchó ese sermón y dijo: aquí fue. Ya no necesito más.
Yo le creo a este hombre, no es ningún palabrero. Este hombre Jesús es un hombre que verdaderamente cumple lo que dice. Así fue el centurión. Entonces el centurión ahí cuando dice, fue a rogarle, quiere decir que fue con un corazón humilde, fue con una humildad, fue con una sencillez. Y en Mateo 11:29, si usted y yo lo leemos, Mateo 11:29, ya dice clarito que Jesús mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! La primera clave, el primer requisito para alcanzar esa fe grande, esa fe poderosa para sanar enfermos, liberar demonios y levantar muertos es humildad. Humildad. Y el centurión dice ahí rogándole, o sea, Jesús, por favor, ayúdame, escúchame, quiero que me ayudes. Pero acto seguido, en el versículo 6, ¿cómo se refiere a Jesús? Mírenlo allí ustedes, ¿cómo se refiere a Jesús? El centurión, ¿cómo se refiere a Jesús? ¿Y cuál es la solicitud que hace el centurión? ¿Qué es lo que le pide el centurión? Mire lo que dice el 6, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire, ¿cómo se refiere a Jesús? Como Señor. Él no le dijo ni siquiera maestro, que debería haberle dicho maestro, pero no le dijo maestro. Que debía haberle dicho pastor, pero no le dijo pastor. Tampoco le dijo sacerdote, tampoco le dijo sacerdote, porque todos esos hubieran sido válidos porque son la identidad de nuestro Cristo Jesús, son parte de la identidad de nuestro Señor. Él es pastor, Él es sacerdote, Él es maestro, Jesús. Pero no le dice el centurión ninguna de esas, le dice Señor, Señor, Señor. O sea que, ¿cómo se refiere a Jesús? Como Señor, reconoce que hay una autoridad, que Él está por encima de él. Uy, para que un soldado romano reconozca eso es algo muy tremendo. ¿Y cuál es la solicitud que hace? Bueno, va y le dice que su criado está en la cama paralítico, gravemente atormentado, o sea, está muy delicado de salud y quiere que el Señor vaya y lo sane. Mi pregunta es, de los romanos se mal habla, de los romanos se dice que fueron soldados malos, soberbios, arrogantes, malos, perversos, dañados, horribles. Pero este centurión es diferente. Pregunto, una persona mala, arrogante, soberbia, perversa, ¿será que va e intercede por otra persona y por un criado, por un empleado ante Jesús? ¿Cuáles serían los antónimos, que es lo contrario a las palabras que estoy mencionando? Lo contrario a malo, arrogante, a soberbio, ¿cuáles serían los antónimos? El de malo, arrogante, orgulloso, soberbio. Pues aquí está el segundo punto, segunda característica o segundo requisito que necesitamos para tener esa fe grande, para levantar muertos, sanar enfermos, hacer milagros. Es lo que hace este centurión, y es empatía por quienes le sirven a él o por quienes le ayudan a salir adelante. Empatía. ¿Qué es la empatía? Es portarnos juiciosos y portarnos bien con aquellos que nos ayudan a salir adelante, ¿sí? Con aquellos que nos sirven en algún momento, que nos dan la mano en algún momento. No ser groseros, no ser vulgares, no ser atrevidos, no ser, ¿cómo les dijera? No ser, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, se me va la palabra para mencionarla. No ser aprovechados, sino que aquí nos deja la enseñanza a eso, que el centurión fue a hablarle al Señor e interceder por el amigo, porque me imagino que era el amigo. Entonces, empatía.
Vamos haciendo la lista, ¿no? Primero, humildad. Segundo, empatía para con quienes nos sirven o nos han ayudado a salir adelante. Para tener esa fe grande, milagros, prodigios y señales. En el versículo 8, ¿qué es lo que manifiesta el centurión al decir que no es digno de que entre en su casa? ¿Qué reconoce el centurión al decir, di la palabra y mi criado sanará? Esas son preguntas que uno debería de hacerse. Porque mire que ahí sigue el versículo 8. Porque en el 7 dice, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión. Le dijo, Señor, vuelve y le dice, Señor, mire, tan bonito. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ¿cuál es qué es lo que manifiesta el centurión al decir que no es digno de que entre en su casa? Pues está manifestando que de pronto, los malpensados dicen, no, que de pronto es que ya está lleno de pecado, el centurión es un pecador, hijo del diablo, que no hay que... Volvemos a hacer acepción de personas, porque eso es lo que hace la religión a toda hora: condenar, juzgar, criticar, menospreciar. La religión es lo peor que puede existir en esta vida. Dios mío, Señor. Oramos por nuestros enemigos. Los amamos en el nombre de Cristo. Pero es que a veces se pasa, ¿no? El centurión no quiere que el Señor no vaya a la casa. ¿Por qué? Pues sencillo. Hombre, si el criado, si el empleado, el que hace el oficio, el que barre, el que trapea, el que cocina, el que está ya organizando tu casa está enfermo, ¿cómo creen que está a casa, Dios mío? ¿Cómo creen que está a casa? Está re cochina, re sucia. Si el criado está enfermito, cocina vuelta nada, y el centurión trabajando, ¿con qué tiempo va a poner a organizar la cocina? Y no tendrá ni que darle al Señor. Entonces, Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa. No, Señor, porque es que en la cultura, para recibir a una persona, en la cultura de la época, para recibir a una persona había que tener todo organizado y de recibirle, y más cuando el centurión está reconociendo que es el Señor. ¿Cómo quiere atenderlo? Con lo mejor de lo mejor. Ojo, con lo mejor de lo mejor. Y por eso hay que entender los contextos históricos. En la cultura, ellos, para invitar a una persona hay que darle lo mejor, atenderlo lo mejor, que la casa esté súper organizada, brillante, diríamos nosotros. Eso significa esa parte. Hay que leer un poquito más de la historia de los usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Pero ¿qué reconoce el centurión al decir, di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra, y mi criado sanará? Eso mucha fe tan poderosa. Para que esa fe tome fuerza, este hombre empezó siendo humilde, empático con quien le sirve, y le ayuda a salir adelante. Y fuera de eso, tiene una confianza inquebrantable en la palabra de Cristo, no en la palabra de los hombres, sino en la palabra de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que reconoce el centurión. Di la palabra. Ay, Dios mío, y a nosotros cuántas palabras nos han dado en estas reuniones que hemos tenido y todavía estamos patinando. Yo por lo menos estoy patinando todavía. Estoy patinando y ¿cómo así que? ¿Cómo así? Y ahora ¿por dónde pego? Hombre, ya escuchaste la palabra. Tome acción. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Este hombre reconoce que tiene una confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. Lo que usted diga, Señor Jesús. Lo que usted diga, Señor Jesús. Y se hará. Y nosotros, lo que usted diga, Señor Jesús. Y al otro día nos pincha el carro, nos vara la moto, no pasa el transporte, llegamos tarde al trabajo, nos complicamos con las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Señor, lo que usted diga, y terminamos en medio de problema y dificultad, empezamos a renegar. Pero ¿por qué siempre a mí? Señor, ¿cuándo es que me va a soltar? Pero otra prueba más. No he salido de una y me meto a otra. Ay, Dios mío bendito.
Pero mire lo que dice el centurión, lo que usted diga. Eso es una confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. Y acto seguido, versículo 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, está hablando el centurión, soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¡Ay, poderoso! ¿Qué reconoce el centurión además de haber reconocido el señorío de Cristo? Porque él solamente reconoció al principio: Señor, mi criado está postrado en la cama. Ahí reconoce el señorío y le sigue diciendo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y sigue reconociendo el señorío de Cristo. Pero además de reconocer el centurión, el señorío de Cristo, ¿qué reconoce el centurión además de eso? Cuando menciona esto: yo tengo soldados bajo mi cargo y yo les digo, vaya, él va. Le digo, venga, él viene. Le digo, haga esto, él lo hace. ¿Sabe qué está diciendo allí? ¿Qué reconoce también? Está reconociendo o confirmando que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que está bajo el señorío de Cristo como Rey. Este podría ser el cuarto requisito. Primer requisito, humildad. Empatía. Segundo, empatía con quienes nos sirven y nos ayudan a salir adelante. Tercero, confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. Y cuarto requisito, estar bajo el señorío de Cristo como Rey. O sea, Él es nuestro Rey, Él es el Rey. El centurión está diciendo: usted es el Señor, usted es el Rey, usted lo que usted diga, eso es. Y punto, Señor. Si le dice Jesucristo, párese en un pie, Él lo hace, se para en un pie. Si le dice, haga 10 sentadillas, 10 sentadillas hago para la gloria del Señor. Pero nosotros nos dicen, haga 5 sentadillas y ya en la segunda, no, ya me dio calambre, ya me encalambre. No, qué flojos que nos hemos vuelto últimamente. Definitivamente nos hemos vuelto muy flojos. Para la gloria de Dios. Yo no sé si estoy hablando aquí solo, pero yo me estoy gozando esta enseñanza porque eso es muy poderoso. En el versículo 10, ¿qué fue lo que maravilló a Jesús? Además de la fe que vio en el centurión. Porque dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que le maravilló a Jesús? Sencillita la pregunta. Como cuando uno le hace en el examen. Opción A, pongámoslo así. Opción A, humildad. ¿Fue lo que le maravilló a Jesús? Empatía. B, empatía por quienes le sirven o ayudan a salir adelante. C, confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. D, estar bajo el señorío de Cristo como Señor y Rey. O E, ¿qué fue lo que maravilló a Jesús además de la fe del centurión? E, todas las anteriores características mencionadas. ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta noche? La E. Todas las características anteriores. Fue lo que maravilló a Jesús. A Jesús le maravilló ver en el centurión, un soldado romano, esa humildad, esa sencillez para acercarse a él. Esa empatía por quienes le sirven o por quienes les han ayudado a salir adelante. Eso le maravilló a Jesús. ¡Wow! Esa confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. Y ese reconocimiento de que Él es el Señor y que Él es el Rey. Eso fue lo que lo maravilló. Eso fue lo que lo maravilló. Entonces hay unos pasajes bíblicos que vamos a encontrar, en donde vamos a encontrar algunos patrones o secuencias que identificaremos con respecto al centurión. Y se los voy a dictar. Si ustedes tienen papel y lápiz, anótenlos. O bueno, en el audio vuelvan y lo escuchen. Anótenlos porque aquí ya voy terminando. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. O ahorita se los pongo en el grupo porque no me van a salir con ¿cómo se llama eso? Con que es que no lo anoté, que es que se me olvidó, que es que le acabó. Preciso, profe Carlos, preciso iba a anotar y se me le acabó la tinta al lapicero. Uy, no, porque es que a veces tenemos más cuento.
Mateo 15, 21 al 28. Ahorita los mando de toma al grupo. Marcos capítulo 2, 1 al 12. Y Marcos capítulo 5, 25 al 34. Como aquí ya estamos en la superfe, la gran fe, la fe grande, pues entonces vamos a ir creciendo en esa fe. Estos textos que les doy, uno trata de una fe de una señora llamada Cananea. Bueno, no sé cómo se llama señora, búsquenlo ustedes, me dice. En Marcos 2, 1 al 12 van a encontrar la sanidad de un paralítico que no encontraron más por dónde bajarlo y tumbaron el techo y lo bajaron por ahí. Y en Marcos 5, 25 al 34, una mujer que ya se le había acabado toda la plata en toallas higiénicas y que no le paraba la sangre. Tenía flujo de sangre. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con estos textos? Sencillo. Ya ustedes anotaron, como son juiciosos y anotan, las características que tuvo el centurión. A, humildad. B, empatía por quienes le sirven o ayudan a salir adelante. C, confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. Y D, estar bajo el señorío de Cristo como rey. Entonces, esas 4 características las van a resaltar en esos textos bíblicos que yo les di. Y al interno, cuando ustedes tengan tiempo, cuando ustedes tengan el espacio, van a leer esos textos, no vayan a correr ahora a hacerlo, sino que en su momento, en su tiempo, lo van a desarrollar. Y van a descubrir y van a decir, esta parte donde dice, por ejemplo, la mujer cananea, en esta parte esta mujer hizo esto, aquí resalta la humildad, por ejemplo, ¿no? En la parte del Marcos 2, un paralítico que bajaron por el techo, ahí en esta parte cuando ellos hicieron esto, encontré que hay una confianza inquebrantable en la palabra de Cristo. Entonces van a resaltar esa parte, van a hacerlo para que ustedes puedan hacer también el ejercicio que yo hice con este centurión. De la misma manera, van a identificar cuáles son las características que hacen que se mueva esa fe grande o que fluya esa fe grande. Porque esa fe grande es una fe poderosa con la cual podemos sanar enfermos, liberar endemoniados, levantar muertos y hacer que los paralíticos caminen. Eso se puede hacer, lo podemos hacer, pero hay que tener en cuenta algo, y es si tenemos el don de la sanidad, el don de hacer milagros y el don de echar fuera demonios. Esos son dones. Si no los tenemos, pues, si yo por lo menos, si oro por un muerto, si oro por un enfermo, es probablemente que no se vaya a levantar. Al otro día me están llamando que vean, no, es que usted oró y se murió. Entonces, eso es un don. Porque cuando nosotros, y aquí viene la parte de rogar, que ahorita estaba pensando yo en esa parte. Y esto es tremendo, y yo sé que de pronto incomoda un poquito, pero Dios no necesita que le estemos rogando. Es más, cuando le rogamos a Dios por algo, le estamos torciendo la mano a Dios, porque quizás no sea la voluntad de Él. El que ha entendido la palabra de Cristo, el propósito de Dios y el propósito del reino de Dios, no le ruega a Dios. No le ruega. No, que cambie a mi hijo, que cambie a mi esposo, que no, todos los días la misma cantaleta con el Señor Jesús. Creo que el Señor Jesús, ay Dios, otra vez este señor con lo mismo. Ay Dios mío. No, que quiero ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Pero todavía no es sano. ¿Es falta de fe? No es falta de fe. No. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Cristo. Porque cuando le rogamos y no pasa nada, estamos perdiendo el tiempo.
A Dios no se le ruega, a Dios se le agradece. Agradecidos con el Padre. Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque en Cristo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor, ojo, Señor nuestro. Dad gracias a Dios en todo. Así nos duela la muela, así nos duela la espalda, así no se nos quite la gripa. Hagamos lo que el médico diga que hay que hacer y punto. Pero no estemos rogando, Señor, sáname. Hombre, el cuerpo se desgasta, el cuerpo con el tiempo se deteriora. El cuerpo, de lo que hemos hecho jóvenes, si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicio, me estoy predicando a mí mismo. Si no hacemos ejercicio, si no caminamos, nos va a doler después la rodilla, nos va a doler después la espalda, que el lumbar, que el corazón, que no sé qué, que el corazón no funciona bien, que el taquicardia. Hombre, si no lo hicimos de jóvenes, ¿para qué rogarle a Dios que nos sane? Él lo puede hacer, pero si no es su voluntad. Y yo veo a muchas personas buscando a Dios en un templo, lambiendo ladrillos, madrugando a un devocional, haciendo ayunos, haciendo vigilia aquí que para que Dios los sane. Y si Dios no los quiere sanar, vea, si Dios quiere sanarlo, lo sana ya. Es más, ahorita vamos a orar por eso. Vamos a orar por sanidad y milagros. Vamos a orar. Ahorita vamos a orar porque en el nombre de Cristo Jesús, si es la voluntad de Dios en esta noche, el Señor las va a sanar así. Porque Él no se pone a voltear ni a dar cuentos, ni a que primera sesión, segunda sesión, tercera sesión. No. Si Él va a hacer un milagro, lo hace ya. Con el centurión, ¿qué dijo el centurión? Di tu palabra. Y los otros ejemplos que les dejé allí de tareita, lo van a ver. Eso no ve que la mujer cananea fue y Jesús la vio y le dijo, no, venga mañana que mañana la sano. Cuando le rogamos a Dios, le rogamos a Dios por algo, estamos obligándole a Él. O sea, si Él es nuestro Señor, estamos nosotros siendo señores de Él. Y eso es ser uno muy atrevido. Y se van a dar cuenta por qué se los digo cuando fueron a buscar a Lázaro. Pues Lázaro estaba enfermo y que vea, que vaya, que ore por él, que no sé qué, y esa zaradera de la familia de Lázaro, que no sé qué, y Jesús, yo ya voy, ahorita voy, más tarde voy, dentro de unos días voy, y cuando no, ya para qué va a ir si ya murió, bueno, listo, murió. ¿Sí ve? Entre más le ruegue uno al Señor, más las cosas se complican, porque no hemos entendido que todo está dentro del propósito eterno del Padre. Y ya para terminar, para que oremos. En conclusión, podemos decir que tener la fe que no solo mueve montañas, sino que también sana enfermos, libere endemoniados, levante paralíticos, haga milagros sorprendentes, tales como el de resucitar muertos. Hay que recordar, no se les olvide, que hacer milagros y sanar enfermos es un don espiritual como lo es la fe. La fe también es un don, es un regalo de Dios. La grande fe y la fe grande es un tipo de fe efectiva para ver que las palabras del Señor y su poder a favor nuestro son reales y se confirma. Escuchen la conclusión. Se confirma cuando depositamos toda nuestra confianza en Él y en su palabra poderosa. Usted y yo tenemos esa fe grande, la tenemos. Y esa fe tan grande y esa fe tan poderosa que tenemos es capaz de hacer todo lo que acabamos de mencionar hoy. Sanar enfermos, levantar paralíticos, hacer milagros. Todo eso lo podemos hacer, pero tenemos que primero depositar toda nuestra confianza en Él y su palabra. Yo le dije, hasta a mí me falta, a mí me falta, nos falta a todos,
Nos falta a todos. Pero lo bonito y lo poderoso que tenemos nosotros es que podemos seguir en Cristo Jesús avanzando siempre. Tenemos algo muy bonito y es que podemos avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Cuando lo entendemos, podemos caminar en esa fe grande, como el centurión. Podemos caminar en esa fe poderosa y vamos a ver milagros. Ustedes no se alcanzan a ver el milagro maravilloso. Hoy vi un milagro. Hoy vi un milagro. Y usted también lo vio. Pues usted levanta por la mañana y ve en el espejo, ahí ya está el milagro. Pero como mantenemos con el corre, ni nos damos cuenta. Milagro de la vida. De la vida, todavía seguimos vivos. Con dolores y achaques sí, pero seguimos vivos, gracias a Dios. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Y cerramos con la oración que les dije que íbamos a orar. Por sanidad, milagros y prodigios. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por permitirnos, Señor, aprender, por permitirnos ser guiados por ti, por entender, Señor, que la humildad, la empatía por quienes nos han servido en algún momento y la confianza inquebrantable en tu palabra y reconocer el señorío tuyo, Señor, nos lleva a tener esa fe grande. Y por eso te damos gracias, Papá Dios. Gracias por este ejemplo maravilloso en este centurión, que no siendo hijo del pueblo, como diría la canción, y no siendo judío, tú no lo despreciaste, sino que lo recibiste y le hiciste ese milagro. Gracias, Padre. Aumentanos la fe, como lo decían los discípulos, porque vamos para adelante. Reconocemos tu poder y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, internamente vamos a estar orando por lo de la sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes quieren allí, que están escuchando, orar, acompañarme en esta oración, que ustedes saben que yo no soy de orar por sanidad ni milagros, pero como el tema está aquí para hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a orar por esa situación que estamos pasando cada uno, creyéndole a la palabra de Cristo. Vamos a hacer el ejercicio del centurión. El ejercicio del centurión es tener la humildad, ¿no? Tenemos humildad, primero evaluémonos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Pero en el versículo Mateo 11:29 ya habla y dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, tenemos esa humildad y esa disposición en este momento. Usted va a dejar todo lo que está haciendo en este momento. Va a dejar todo lo que está haciendo. Si tiene el televisor prendido, lo va a apagar. Si está cocinando, va a parar la cocinada. Porque eso es humildad. Eso es humildad. No es que yo les esté ordenando a que lo hagan, ¿no? Pero esa fue la actitud del centurión. Dejó todo lo que tenía que hacer y digo, voy a ir a buscar a Jesús y voy a que me atienda. Pero si usted no puede apagar el televisor, si usted no puede, que porque los demás están viendo, entonces pues ya es cuestión de cada quien. Ahora recordemos por un momento lo que el centurión hizo. El centurión fue no por su milagro, sino por el milagro de otro. Ay, es que eso es mucha enseñanza, poderoso. El centurión no fue por su milagro. Y cuando dicen los mentirosos los mentirosos por ahí, corre por tu milagro. Es que corre por tu milagro, descarado, atrevido. ¿Cómo hay que correr por tu milagro? Si el centurión corrió fue por el milagro del otro. Corre por tu milagro, no digan a mi tío. Corre por tu milagro. Después le está sacando la plata y cobrándole. Entonces, pensemos empáticamente por quienes nos han servido, por quienes nos han ayudado a salir adelante. Y vamos a orar por ellos también, vamos a orar por ellas personas. Eso es humildad. Eso es humildad.
Y lo tercero que hizo el centurión fue confiar inquebrantablemente en la palabra de Cristo. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos confiando en su palabra? Esto es para reflexionar. ¿Hasta dónde hemos confiado en su palabra? Si hoy nos vinieran a buscar y nos dijeran, niegan a Cristo, niegue a Jesucristo como Señor y Rey, ¿seríamos capaces de entregar nuestras vidas? ¿Seríamos capaces de entregar nuestros bienes, casas, hijos, hijas? ¿Hasta qué punto podríamos nosotros dar nuestra vida por Cristo, por su palabra? ¿Confiamos de verdad en la palabra de Cristo? Y por último, lo que hizo el centurión fue reconocer el señorío de Cristo como Rey. Si Él es nuestro Rey, ya Él toma el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y sabemos que todo está bajo control. Entonces, todo esto fue lo que maravilló a Jesús. Vamos a orar en humildad y por quienes nos han ayudado en algún momento. No ore por usted, ore por aquella persona que le ha servido. ¿Sí? Padre, te damos gracias. Gracias. Muchas gracias. Porque entramos en un momento de mucha reverencia ante tu presencia, creyendo que lo que vemos imposible, hoy tú lo vas a hacer posible, Señor. Hemos visto imposibles en nuestra vida, Señor. Nuestro cuerpo físico se enferma, se desgasta, sí, consecuencias de la edad. Pero hoy, Señor, eso que vemos imposible, colocamos delante de tu presencia toda dolencia, toda angustia, todo problema, toda dificultad en tus manos. Pero no las mías, Señor. Dígale así al Señor. No mis problemas, no mis dolencias, no mis angustias. Señor, tú ya te encargarás de eso. Tú ya te encargarás de eso. Yo hoy, Señor, en humildad te digo, oro por aquellos que me han servido en algún momento, por aquellos que me han ayudado en algún momento. Y si usted tiene el nombre de esas personas, dígaselas al Señor. Dígaselas al Señor. Y dígale, Señor, confío en que tu palabra les llega con sanidad, con milagros, con prodigios, con señales, con cosas sobrenaturales en ellos. Señor, tú los guardas, tú los cuidas, tú los proteges. Si tienes el nombre de ellos, dígaselo, Señor. Yo por lo menos puedo decir en esta noche, y está aquí presente, Señor, por don Fernando, allá en Chile, por mi mamá, que son los que me han ayudado también a salir adelante. A manera de ejemplo lo hago con ellos, y usted en su casa hágalo también. Dígalo en nombre propio. Señor, oro por don Fernando, oro por mi mamá, que han sido un hombre y una mujer que me han ayudado a salir adelante. Señor, tú obras milagros, tú obras prodigios en sus vidas, tú les llenas de tu gracia y de tu favor. Señor, dales esa sanidad, dales esa paz, esa tranquilidad. Dales esa provisión que necesitan, Señor. Gracias por sus vidas. Y no solamente por ellos oro, Señor, sino también por el profe Luis Sánchez, que también en algún momento me ayudó a salir adelante. Sirvió de canal para poder yo hacer viajes misioneros también. Y ha servido para seguir adelante. El profe Luis, su esposa, sus hijos. Señor, obra milagros, prodigios, señales sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Así de esa manera
de ejemplo como les lo estoy diciendo, ustedes háganlo. Y no solamente quedémonos con esta oración, pero en el transcurrir de esta semana háganlo. Hagámoslo. Cuando nos acordemos y pensemos en estas personas, Señor, obra milagros, así es que hay que orar. No por nosotros, no, el Señor ya tiene cuidado de nosotros, ¿qué cuento? El Señor ya de nosotros, mientras oramos por ellos, Dios va sanando nuestras vidas, sea físico, espiritual, emocional, pero Señor, sana al enfermo, libera al cautivo, Señor, ayúdale, protégele, guárdale a aquellos que me han ayudado, a fulanito, a sutanito, Señor, dales milagro, una provisión, Señor, por mí no te preocupes, todo está bajo control, hágale, sigamos para adelante. Señor, en esta hora, por Clemencia, por Liliana Cardona, por Liliana la pastora, por cada uno de los que se conectaba aquí, por Bernarda, Señor, oro. Señor, tú obra en milagros, tú obra en sanidades, tú obras en prodigios, Señor. Sé que tú vas a sorprenderlos a ellos con algo especial, con algo maravilloso, Dios. Por mí no te preocupes, Señor. Por mí no, Señor, yo así sea huevito con arroz, estoy contento. Pero, Señor, tú dale la provisión a ellos, que abunde en su casa, que abunde el alimento en sus vidas, tanto el espiritual como el físico, Señor, que esas deudas, Señor, de alguna manera haya provisión para que sean pagadas. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú lo haces, Señor, sabemos que tú tienes el control. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa hora y por este maravilloso momento. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y que tú seas, Señor, obrando de una manera especial. Los milagros, los prodigios que vas a hacer, hazlos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, sin dar tanta vuelta, Señor. Hazlos en el nombre de Cristo Jesús, de acuerdo a tu voluntad. Sean hechos de acuerdo a tu voluntad. No a lo que yo esté solicitando, sino de acuerdo a tu voluntad. Sea hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendito sea el Señor.